mientras estaba con el cáliz en sus manos y estaba con la Santa Hostia en sus manos, vino una bala asesina, le atravesó el corazón, cayó su sangre sobre el altar, mezclándose la sangre de Cristo con la sangre de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para esta época estamos cumpliendo ya el 32 aniversario del asesinato. Ya él lo había predicho: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Pero quiero asegurarles a ustedes, y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Para la época, a inicios del año 1977, sucedió algo impresionante en ese país de El Salvador. Había elecciones de presidente de la República. El general Romero, Carlos Humberto Romero, se lanzó como candidato a la presidencia de la República y mediante fraude electoral ganó las elecciones. Pero en esos mismos días también se tenía que hacer la elección del nuevo arzobispo de San Salvador para sustituir a Monseñor Luis Chávez y González, que ya había cumplido la edad en la que tenía que jubilarse y dejar el puesto libre. Tanto Monseñor Romero como el general Romero eran muy amigos. Monseñor Romero era amigo de los militares, era amigo de los dictadores militares, desgraciadamente, en esos momentos. Él decía que confiaba plenamente en la gran, maravillosa bondad de Dios, que iba a ser capaz de convertir a los oligarcas y de convertir a los dictadores militares y a los criminales de esa dictadura. Sin embargo, la cosa no sucedió así. Monseñor Romero fue el elegido tanto de la oligarquía salvadoreña como de la dictadura militar salvadoreña para que él fuera el sustituto de Monseñor Luis Chávez y González. Cuando el grupo del clero, que éramos cerca de 20 sacerdotes, estábamos comprometidos totalmente a favor de nuestros campesinos y de nuestros obreros, cuando subimos que tanto el dictador masacrador del pueblo, Romero, del mismo apellido de Monseñor Romero, Carlos Humberto Romero, y supimos que también Monseñor Romero había sido elegido para ser la cabeza de la iglesia en la Arquidiócesis Metropolitana de San Salvador. Los sacerdotes que trabajábamos a favor del pueblo y que ya habían comenzado a matarnos, a matar a nuestros líderes sacerdotes, a matar a los líderes del pueblo, ya había constantes masacres, nos sentimos totalmente preocupados con que tanto Monseñor Romero como el dictador militar subían a los puestos fundamentales del país para regir los destinos del Salvador. Fue en ese entonces que nos pusimos nerviosos y algunos tuvieron que salir del país a exiliarse por las amenazas a muerte. Ya mataron el padre Rutilio Grande, jesuita, un mártir extraordinario y maravilloso. Monseñor Romero sintió mucho esa muerte porque eran muy amigos. Entonces fue que Monseñor Romero comenzó a buscar fórmulas de ver cómo se podía hacer cambios. Personalmente, Monseñor Romero me dijo en la ocasión en que él había celebrado ya la ordenación episcopal como arzobispo de San Salvador, que él no había querido invitar ni a miembros del gobierno, ni al presidente de la República, ni a miembros de la diplomacia en El Salvador, ni a los tiranos militares, sino solo había querido invitar a su consagración episcopal
al pueblo santo de Dios, a los pobres, a las religiosas, a los religiosos y al clero. Y que por esa causa pues no estaría ninguno de esos otros señores que cometían tantas injusticias en contra del pueblo salvadoreño. Para el año 1977 las cosas se comenzaron a poner tremendamente terribles. Los sacerdotes que iban a ser asesinados les enviaban este mensaje: Mane Tesel Fares. Estas son palabras que pertenecen a lenguas bíblicas antiguas. Significa: Mane, estás pesado; Tesel, estás medido; Fares, y tus días están contados. O sea, que quien recibía esta amenaza a muerte, en términos de 24 horas, ya era cadáver. Quien nos llevó directamente en su carro diplomático fue el señor nuncio apostólico junto con Monseñor Romero, porque Monseñor Luis Chávez y González le había dicho a Monseñor Romero que por favor fuera él el que nos llevara al aeropuerto, porque si no nos podían matar mientras nosotros nos dirigiéramos solos en taxi o en algún vehículo amigo hacia el aeropuerto de San Salvador. Esa fue la forma como nosotros no caímos, como esos entre 18 a 20 miembros del clero que fueron asesinados, entre los cuales naturalmente estaban grandes figuras como era Monseñor Romero, las hermanas de Merignol, el padre Rutilio Grande y 12 sacerdotes más que fueron asesinados durante esa fecha de terrible persecución contra la iglesia. Figúrense que cuando terminamos ese acto de consagración de Monseñor Romero me llama aparte y me dice: mire, padre Higinio Alas, yo quiero mandar a través suyo el siguiente mensaje al clero. Dígales que yo, desde que recibí la noticia que iba a ser el nuevo arzobispo de San Salvador, me puse en oración constante, pidiéndole al Señor Dios que me dijera qué tenía que hacer como arzobispo, porque la iglesia en ese momento, me dice, está totalmente dividida. Unos grupos del clero están con los ricos, con los militares, con oligarcas y demás, y cerca de el 30% de los sacerdotes están totalmente definidos a favor de los pobres, de los campesinos, de los obreros y demás. Entonces quiero decirle a usted en particular que por favor le diga a sus compañeros sacerdotes que yo definí trabajar en favor de los pobres. Esa fue la inspiración profunda que me ha dado el Señor, que así como Él trabajó radicalmente a favor de los pueblos, así también mi obligación es ser el buen pastor que da la vida por los hijos más necesitados de nuestro pueblo El Salvador. Con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Es un pueblo que empuja a su servicio a quienes hemos sido llamados, y el que esté en conflicto con el pueblo sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo, y desde el pueblo pueden ver, a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo por los caminos del Evangelio, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo, viendo simplemente las relaciones del pueblo. Quiero narrarles a la vez que en esos años las masacres eran constantes. Con frecuencia recibíamos noticias de diversas comunidades del campo, cómo es que eran masacrados los especialmente líderes, y cómo es que no había nadie que pudiese poner un alto a tanta criminalidad que tanto la dictadura militar como asesinos y grupos paramilitares habían desarrollado para acabar con todos los líderes del pueblo salvadoreño.
El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano, y el que no quiere dar por amor y por justicia social se impone a que se lo arrebaten por la violencia. Otro de los elementos constantes que a lo largo de todo el país, Monseñor, ya siendo arzobispo, venía predicando, especialmente a las 9 de la mañana los domingos en la Catedral Metropolitana, a través de la radio católica y de otros medios de comunicación que llegaban a transmitir su mensaje, que a veces duraba hasta 1 hora, denunciando todas las injusticias que había contra el pueblo salvadoreño. Fue que Monseñor ahí denunciaba todas aquellas noticias que los miembros del clero le llevaban, y él había dicho: traigan por escrito cuáles son las injusticias más graves, las masacres, las torturas, el tomar prisioneros y golpear a los campesinos, llevarlos a las cárceles en una forma totalmente inhumana. Entonces Monseñor Romero a las 9 de la mañana todos los domingos denunciaba con radicalidad y con documentos en mano la clase de torturas, de asesinatos, de injusticias, de toda clase de violaciones a los legítimos derechos humanos de su pueblo. Por eso se dio una penetración profunda del pueblo, que también muchos de nuestros campesinos dieron su vida antes que Monseñor Romero, por Monseñor Romero, porque defendían a Monseñor Romero. También a esta sangre regada con la sangre de los mártires de El Salvador, tanto miembros del clero, como decía, cerca de 18 mártires, entre religiosos, religiosas, sacerdotes de su diócesis y de las demás diócesis. Monseñor Romero era defendido por todos aquellos que realmente eran líderes que luchaban en favor del pueblo. Por eso el tema que Monseñor Romero tomó del pueblo contra la injusticia fue precisamente dictado por el mismo pueblo. No es que Monseñor Romero se inventó todo lo que él iba diciendo, sino que él precisamente fue alimentado por esa sangre heroica de nuestros mártires salvadoreños. Fue algo impresionante, sobre todo la sentencia a muerte que él mismo, podemos decir, se dictó en el último sermón, el día 23 de marzo, domingo, a las 6 de la tarde, cuando dice a los soldados campesinos: hermanos, son ustedes soldados de nuestro mismo pueblo, matan a sus propios hermanos, y ante una orden militar que les dé uno de sus jefes, en que les dicen que torturen, que maten, que destruyan, les advierto que en primer lugar tienen que obedecer la voz de Dios, que dice no matar. Por lo tanto, en nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, les ruego, les ordeno, les mando, en nombre de Dios, cese la represión. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia
defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.